Amables compañeros y amigos y hermanos de la clase con Benji Monroy, siéntanse bienvenidos una vez más en esta que es su espacio, es su clase de los días domingo aquí en Central de las Escrituras. Les tengo preparado un tema que viene en nuestro manual de Ven Sígueme del 2024. Vengan y coman de aquel fruto. Cuando ustedes escuchan la palabra fruto, seguramente se han de imaginar ya aquel fruto que tanto Ley y Nefi vieron en sus respectivos sueños. Así que esta historia la hemos escuchado muchas veces, pero lo que vamos a aprender el día de hoy quizá no esté tan fresco en nuestras memorias o quizá sean cosas que nuestro Padre Celestial tenga para todos nosotros para poder aprender recién, para poder entender mucho mejor que no solamente fueron unos simples sueños, sino que tiene muchas aplicaciones en nuestras vidas. Miren, ya tengo este recuadro grande porque aquí va a ir y aquí vamos a dibujar algo bien interesante que nos va a ir dictando nuestro manual unificado y tengo algunos conceptos que están listos para ser preparados en la clase. Así que vamos a arrancar en este día de reposo la clase de Vengan y coman de aquel fruto. Primera de Nefi del capítulo 6 al 10. Recién está comenzando esta historia llamada Libro de Mormón. Así que si ustedes desean acompañarnos, abróchense los cinturones porque vamos a arrancar nuestra clase el día de hoy. El sueño de Ley, con la barra de hierro, el vapor de tinieblas, el edificio espacioso y el árbol con el más dulce fruto, es una inspiradora invitación a recibir las bendiciones del amor y el sacrificio expiatorio de nuestro Salvador. El sueño de Ley, amigos y amigas, ha sido investigado, debatido, estudiado por décadas, dentro y fuera de la iglesia. Quizá alguno de ustedes haya podido investigar muchísimo acerca del sueño de Ley y sus paralelismos que tienen incluso con civilizaciones que seguramente conocieron de aquel gran sueño. Sin embargo, nuestro manual unificado nos invita a que reflexionemos en el verdadero significado que quiere la iglesia que nosotros podamos experimentar para con este sueño. Dice en el manual que es una inspiradora invitación a recibir las bendiciones del amor y el sacrificio expiatorio del Salvador. Si bien, hermanos, el significado del sueño de Ley y de Nefi puede aplicarse de miles de maneras a nuestra vida, ¿qué les parece si dentro de esas miles tomamos esta, la invitación de acercarnos al Salvador? Para Ley, sin embargo, la visión también era concerniente a su familia. A causa de las cosas que he visto, tengo por qué regocijarme en el Señor por motivo de Nefi y de Sam. Pero he aquí Lamán y Lemuel temo en gran manera por causa de vosotros. Cuando Ley concluyó de escribir la visión, suplicó a Lamán y a Lemuel que escucharan sus consejos para que quizá el Señor tuviera misericordia de ellos. Voy a hacer la primera pausa de nuestra clase el día de hoy. Quiero hacerle un llamado para todos los padres de familia y madres de familia a las que se les ha ido algún hijo o alguna hija, algún nieto o algún familiar entrañable o amigo de la iglesia. Para todos aquellos que me estén viendo, que solían ir en los años 90 con sus 6 hijos a la iglesia y ahora, a 2024, se hallan solos yendo a la iglesia. Para todos aquellos, hermanos, esta es su clase. Vamos a comenzar a ver a un padre desesperado porque amaba a todos sus hijos por igual. Pero ciertamente había 2 que la estima por su padre en específico no era la mejor. Vamos a ver cómo es que después de que su padre recibe una revelación a través de un sueño, le pide con la mano en el corazón a sus hijos que por favor regresen a la senda del Señor. Seguramente, amigos y amigas, Lamán y Lemuel habían sido criados en un hogar en donde se leían las Escrituras, en donde se era temeroso del Señor. Pero como todos nosotros en la vida, tomamos pequeñas decisiones o microdecisiones en nuestro diario vivir que a veces afecta o puede repercutir hacia las eternidades. Para todas esas madres que han llorado junto conmigo en la clase, junto con todos nosotros en esta clase, pidiendo una noche más que regresen por favor mis hijos a la iglesia. Trataremos de encontrar el amor y la paz
de nuestro Señor Jesucristo mediante esta clase. No se sienta solo, padre de familia o obispo o presidente del quórum, que hay alguien que nos entiende bien, y ese es Ley el día de hoy. Aun cuando hayas estudiado la visión de Ley muchas veces, esta vez trata de verla de la manera en que lo hizo Ley, pensando en un ser querido. Aquí viene la primera parte de nuestra clase. Todos hemos estudiado el sueño que tuvo Ley del árbol de la vida y después Nefi. El manual unificado el día de hoy nos invita a arriesgar un poco más y a analizarlo de manera diferente. Analicemos esta clase pensando en un ser querido. Vamos a dibujar aquí a una familia, si les parece. Esta familia que el Señor desde el principio estableció como padre y madre criando hijos. Está bien, aun si usted es una persona sola, puede considerarse, por supuesto, una familia. O incluso si alguno de ustedes ha decidido o ha experimentado en algún momento el divorcio, la separación, aún hay esperanza y aún esta clase, hermanos, es para ustedes, por supuesto. Así que no se sienta solo ni menos en esta clase que vamos a aprender y vamos a aplicar a nuestras vidas. Yo ya estoy dibujando aquí una familia pequeña porque el pizarrón es limitado, hermanos, más no los hijos del Señor, por supuesto. Y vamos a poner aquí a una chica, a un niño, a la madre de familia, que es el pilar del hogar. ¿Qué sería de esta iglesia, de estas familias sin las madres en Sion y demás? Vamos a pensar en ellos, hermanos. Nuestro manual nos pone un reto muy bonito, muy interesante. Analicemos el sueño de Ley pensando en un familiar. Quizá, y esto lo estuve meditando mientras preparaba la clase, quizá ese familiar sea usted, quizá sea yo. Seguramente ya estará pensando en algún familiar que haya dejado la iglesia. Quizá usted ya está esperando el momento de poder hablar una vez más acerca de estas escrituras con su esposo o con su esposa que ha dejado la iglesia por algún tiempo. Pero quizá, hermanos, y solamente quizá, esa persona que debe de regresar a las bases de la oración, de la fe, del ayuno, de la ida al templo, quizá pueda ser usted. Y en este caso, como maestro, quizá pueda ser yo. Así que trataré de aplicar lo del árbol de la vida que vamos a ver el día de hoy a mí, como maestro, y usted allí en su casa, sea varón, sea mujer, decida en quién va a pensar. Lo voy a poner aquí para que al final, cuando demos el resumen, hermanos, sepamos por qué dibujamos una familia aquí. Piensen en alguien. En alguien. Y aquí lo voy a cerrar. ¿Está bien? Así nos los pide el manual. Es algo muy bonito. Dice más adelante, al hacerlo, la seguridad de la barra de hierro, los peligros del edificio espacioso y la dulzura del fruto cobrarán un nuevo significado y entenderás más profundamente todo el sentimiento del tierno padre que recibió esa extraordinaria visión. Si eres un chico que quizá no tienes la mejor relación con tus padres, piensa en Ley. Debió haber llorado muchas veces Ley, hermanos, porque las cosas no iban bien con la Mani Lemuel. No tenemos muchos detalles de cómo iban las situaciones con las hermanas de Nefi. Pero de acuerdo a la crónica de primera y segunda de Nefi, Sam y Nefi eran mucho más rápidos en obedecer. Por lo que, si nosotros tenemos en mente a alguien, ya sea nosotros mismos o algún familiar, dice el manual que el significado recobrará su esencia y será mucho más poderoso e impactante para todos nosotros. Hagamos este reto que es interesante por parte del manual y de la iglesia, por supuesto. ¿Puedo perdonar a los demás? Vamos a ir, amigos y amigas, a 1 Nefi, el capítulo 7, y hay una de las tantas vicisitudes que existieron en esa travesía en el desierto. Para resumir, ya obtuvieron las planchas,
Labán pereció a manos de Nefi por mandato del Señor y después comienzan una travesía que iba a durar 8 años antes de construir un barco y zarpar a las costas del Nuevo Mundo. Durante ese trayecto, hermanos, los hijos de Lehi se casaron, progresaron, tuvieron hijos, comían lo que podían y el Señor hacía que sus alimentos supieran deliciosos y sabrosos. Sus esposas tenían suficiente leche para amamantar a sus hijos. Y el Señor iba delante de ellos, guiándoles por medio de una brújula o una liaona. Y así iban. No todo fue color de rosa. Así tampoco son nuestras vidas. Tampoco son color de rosa. Hay tiempos malos, tiempos buenos, altas y bajas, incluso en nuestra vida espiritual. Pero vean lo que dice Nefi. ¿Cómo es que os habéis olvidado de haber visto a un ángel del Señor? Sí, ¿cómo es que habéis olvidado cuán grandes cosas el Señor ha hecho por nosotros, librándonos de las manos de Labán y también ayudándonos a obtener los anales? Sí, ¿y cómo es que habéis olvidado que el Señor tiene poder de hacer todas las cosas según su voluntad para los hijos de los hombres, si es que ejercen la fe en Él? Por tanto, seámosles fieles. Nefi está hablando para con Lamán y Lemuel y Sam, y quizá algunos otros de la familia. Y si es que le somos fieles, obtendremos la tierra de promisión y sabréis en un tiempo venidero que será cumplida la palabra del Señor respecto a la destrucción de Jerusalén. Porque todo cuanto el Señor ha dicho respecto de su destrucción se cumplirá. En ese momento Lamán y Lemuel no creían que una ciudad tan espectacular y progresista como Jerusalén iba a ser destruida. Ahora nosotros en 2024 sabemos, hermanos, que no solamente una vez fue destruida Jerusalén, sino varias. Las personas que han dedicado su vida al estudio de la antigua Jerusalén y de la cultura judía y etcétera, saben que hubo saqueos, destrucciones de templos, destrucción de viviendas, violaciones a los derechos humanos muchas veces en el antiguo Israel, incluso conquistas de diferentes pueblos. Lo vimos el año pasado cuando Roma estaba a cargo de Israel. Ahora sabemos que esas palabras de ley se cumplieron en su momento. Pero si usted y yo estuviésemos en el desierto, en el año 600, en el año 590 a.C., sufriendo por el calor, quizá pues estuviésemos un poco dubitativos de creer o no que si esa ciudad Jerusalén iba a ser destruida. Nefi estaba con el Señor y les advirtió y les preguntó a sus hermanos, ¿no se acuerdan el día que se nos apareció un ángel? Y les dijo, dejen de golpear a su hermano. ¿No se acuerdan el día que el Señor me entregó a Labán y pude traer estos registros que tenemos aquí? Continúa Nefi diciendo, pues he aquí el Espíritu del Señor pronto cesará de luchar con ellos, porque han rechazado a los profetas y han arrojado a Jeremías en una prisión. Y han procurado quitarle la vida a mi padre, hasta el punto de hacerlo huir del país. Ahora bien, he aquí, os digo que si volvéis a Jerusalén, también pereceréis con ellos. Así pues, si lo preferís, subid allá. O sea, vayan. Vayan si querían regresar a Jerusalén, ve Lamán y Lemuel. Y recordad las palabras que os hablo, que si vais, también pereceréis. Porque así me constriñe el hablar el Espíritu del Señor. Antes de ver lo que pasó, lo que intentaron hacerle sus hermanos a Nefi, hermanos, el hecho de querer regresar a Jerusalén, después de haber recibido una señal de que debían de dejar Jerusalén, es perfectamente aplicable a nuestros días. Querer regresar a lo que sabemos que puede destruirse o que no va a funcionar, puede tener miles de aplicaciones en nuestras vidas. Para eso estamos aquí en Ven, Sígueme. ¿Cuáles podrían ser algunas de esas aplicaciones ahí en su hogar? O ustedes como hermanas solas en su casa, o como familias de generaciones en la iglesia. Querer regresar a Jerusalén como lo quería hacer tanto Lamán y Lemuel, puede ser regresar a esos viejos vicios, a esas viejas adicciones. Es querer regresar a las antiguas tradiciones que no demandaban muchas normas morales
y que incluso eran más fáciles de hacer, pero que al final en algún momento supimos por poder del Espíritu que no era lo que el Señor quería. Regresar como Lamán y Lemuel a una ciudad que iba a ser destruida es quizá regresar a una relación laboral o de pareja que nos puede llevar a la destrucción. Regresar como lo quería Lamán y Lemuel en su momento es quizá regresar a insultar, regresar a lo que en algún momento creíamos, que ahora sabemos que no era lo correcto, pero quizá era más cómodo. Puede tener muchas aplicaciones. Me he dado cuenta que es fácil juzgar a Lamán y Lemuel con el paso del tiempo y desde la comodidad de esta capilla y de este centro de destaque de donde estoy grabando. Pero si estuviésemos ahí en el lugar de Lamán y Lemuel, ¿cómo hubiésemos actuado? Esa es una gran pregunta, ¿cierto? Con la mano en la cintura, yo he dicho muchas veces qué rebelde Lamán y Lemuel. Pero otras veces he pensado qué hubiese pasado si yo hubiese estado ahí. ¿Hubiese sido como San? ¿O hubiese sido como Nefi? ¿O como Lamán y Lemuel? Por eso es que las Escrituras tienen múltiples aplicaciones para todos nosotros. Y aconteció que cuando yo, Nefi, hube hablado estas palabras a mis hermanos, se irritaron contra mí, o sea, se enojaron, y se lanzaron sobre mí porque se habían enojado en extremo y me ataron con cuerdas, pues intentaban quitarme la vida. Pero luego, abandonarme en el desierto a fin de que fuera devorado por animales salvajes. Estaban enojados Lamán y Lemuel en extremo. Ya les digo que cuando un padre amoroso, una madre amorosa, un profesor amoroso nos dice verdades, muchos de nosotros hemos decidido enojarnos. ¿Les ha pasado en su casa? Ya sea como padres o como hijos, o en sus barrios. ¿Cuántas veces se han acercado personas que nos aman a decirnos, hijo, regresa a la iglesia? Y nosotros, hermanos, hemos contestado mal. Incluso hemos dicho alguna palabra antisonante. Y ni hablar de algunas otras consecuencias que pueden ocurrir como los golpes o el distanciamiento. A veces, yo soy como Lamán y Lemuel. Porque las Escrituras dicen que en la verdad los inicuos la hallan dura. Y en ese momento, sabemos que Lamán y Lemuel no estaban tan afines a la inspiración del Espíritu Santo. Y entonces hallaron la verdad dura. Había cometido Nefi pecado al haber dicho que se acercaran al Señor, al haber preguntado si ya se habían olvidado de aquella aparición del ángel, al haber dicho, miren todos estos milagros. En ningún momento, hermanos, en ningún momento Nefi cometió pecado al hablarles con firmeza y seguramente de una manera muy respetuosa. Los que ejercieron su albedrío para poder actuar en contra de su hermano, evidentemente fueron Lamán y Lemuel. Quizá nosotros no hayamos llegado a esos extremos de dejar a nuestro hermano menor en el desierto para que sea devorado por los animales. Pero ¿qué hay cuando nos hemos enojado con algún familiar o amigo por nuestro orgullo? Porque al final de cuentas nos quería ayudar, pero quizá no estábamos listos en ese momento para dejarnos ayudar. Lo habían razonado así. Piensen en ustedes como lo hago yo, o piensen en alguien al que pueda aplicar esta clase. Y recobrará mucho más sentido esto que estamos viendo el día de hoy. Pero aconteció que oré al Señor diciendo, oh Señor, según mi fe en ti, líbrame de las manos de mis hermanos. Sí, dame fuerzas para romper estas ligaduras que me sujetan. Y cuando hube pronunciado estas palabras, he aquí fueron sueltas las ligaduras de mis manos y de mis pies, y poniéndome delante de mis hermanos, les hablé otra vez. Y aconteció que se enfurecieron conmigo de nuevo y trataron de apoderarse de mí, pero he aquí, una de las hijas de Ismael, sí, y también su madre, y uno de los hijos de Ismael suplicaron a mis hermanos de tal manera que ablandaron sus corazones y cesaron en sus esfuerzos por quitarme la vida. Y sucedió que sintieron apesadumbrados
que se sintieron apesadumbrados de su maldad, al grado de que se inclinaron delante de mí, suplicándome que les perdonara aquello que habían hecho conmigo. Aconteció que les perdoné sinceramente. Vamos a anotar aquí, perdón sincero. Y lo vamos a poner en un recuadro de esta manera. Esto lo estoy leyendo en el versículo 21 de nuestro capítulo 7 de primer Nefi. Y aconteció que les perdoné sinceramente todo cuanto me habían hecho, y los exhorté a que pidieran al Señor su Dios que los perdonara. Y aconteció que así lo hicieron, y después de haber orado al Señor, emprendimos otra vez la marcha hacia la tierra de nuestro Padre. Dice el manual que puedo perdonar a los demás. Creo que todos hemos escuchado esta frase en la iglesia. El verdadero reto, hermanos, es hacerlo. Empiezo por mí. No puedo permitir ir en la vía del Señor sin perdonar a los demás. Ofensas va a haber. Tratos injustos va a haber. Personas que me quieran hacer daño a mí, por supuesto. Personas que le hayan querido hacer daño a usted, seguramente. Tratos injustos en nuestros trabajos, en el pasado, en la iglesia incluso. Tratos que no han sido los mejores. Pero ¿saben qué? Aún Nefi, en esa oportunidad de darle una regañada y una enseñanza espectacular a sus hermanos, les dijo que los perdonaba sinceramente y que fueran y se reconciliaran con el Señor. Sus hermanos pasaron en minutos de quererlo matar, a arrodillarse y a suplicarles perdón a Nefi. Se sintieron muy mal, Lamán y Lemuel. En nuestras vidas, hermanos, quizá hay alguien que nos haya querido hacer daño físicamente o moral o espiritual. Nosotros, en esta vía del Señor, debemos de parecernos a Nefi. Sé que es difícil, por supuesto, hermanos. Para mí y para muchos de ustedes seguramente. Pero si Nefi perdonó cuando su pueblo, su propia sangre, quería destruirle y dejarlo ahí para que los animales se lo comieran, y aún así pudo perdonar, ¿podemos perdonar algún comentario que alguien nos haya hecho en alguna clase el día domingo? Sí, podemos. ¿Podemos perdonar algún comentario que no haya estado del todo bien por parte de nuestro cónyuge? Por supuesto que podemos. Si no, habrá un día del otro lado del velo que nos encontremos a Nefi y que me diga Nefi: Benji, ¿no pudiste perdonar a alguien que tomó dinero sin tu permiso? Mira que yo perdoné a mis hermanos que me querían matar. No una vez, varias. Y se me caerá la cara de vergüenza en ese día. Imaginen, hermanos, encontrarnos con Nefi en algún momento, si es que Dios lo permite, del otro lado del velo, y que le diga a usted: ¿no pudieron perdonar a sus hijos? Miren, allá está Lamán y Lemuel, yo los perdoné. La invitación de Ven, Sígueme, hermanos, es para que podamos aplicar poco a poco los principios aquí dichos. Ofensas duras ha habido. Daños casi irreparables, hermanos, también los hay. Dios puede reparar los corazones rotos. Así empieza la clase. Aferrarme a la palabra de Dios me conduce al Salvador y me ayuda a sentir su amor. El presidente Boyd K. Packer dijo: ustedes están en Él. Todos estamos en Él. ¿En quién? En el Señor. El sueño o la visión que tuvo Ley de la barra de hierro contiene todo lo que un santo de los últimos días necesita para entender la prueba de la vida. El presidente Packer nos dijo: si usted quiere entender su propósito en la vida, si usted quiere saber de qué se trata la vida, vaya y repase el sueño de Ley y después el de Nefi. Allí, dice el presidente Packer, que creo que sabe bastante del asunto, creo que él tiene la razón. Allí podemos encontrar un manual pequeño para todos nosotros en esta travesía llamada vida.
vamos a comenzar a anotar lo que tenemos que anotar. Y ya viene lo más importante de nuestra clase. Al estudiar, considere llenar un cuadro como el siguiente. En este caso, hermanos, decidí dibujar. Podríamos llenar de letras y palabras, pero vamos a tratar de dibujar lo que se nos va a decir. El árbol y su fruto, amigos y amigas, vamos a dibujarlo aquí. Era un árbol muy especial el que vio Lehi y Nefi. Está bien, y este árbol es conocido en la cultura de la iglesia como el árbol de la vida. Ok, vamos a dibujarle algunos frutos por acá. No conocemos la naturaleza de los frutos, pero ciertamente, amigos y amigas, existieron estos frutos. Y lo vieron varios testigos. Y de eso han hablado líderes en la iglesia y lo seguirán haciendo. Así como en esta clase de Ven, Sígueme. Aquí está nuestro árbol, ¿ok? Seguramente era mucho más bonito, hermanos. Yo no tengo tanto talento para hacerlo tan bonito, pero aquí está nuestro árbol. Y dice después que había un río. Por lo que vamos a dibujar aquí en esta situación un río que era caudaloso. Está bien, de acuerdo a las palabras de Nefi y de Lehi. Así que aquí pasaba nuestro río. Y vamos a dibujar otro pedazo de tierra que va a tomar protagonismo, por supuesto, a continuación. ¿Está bien? Espero que los dibujos puedan ser un tanto claros para que podamos ir entendiendo. Aquí pasan las corrientes de agua. Este es el río del que ustedes pueden seguir repasando mientras yo dibujo y termino estos dibujos. Aquí está el río. ¿Está bien? Esto es tierra. ¿Ok? Aquí voy a dibujar para tratar de que usted distinga y los más chicos del hogar también distingan allí en su casa. ¿Está bien? Ahí está. Aquí está el río. Hay una barra de hierro. Esta barra de hierro, hermanos, se conecta al árbol. Así que vamos a hacerla. Vamos a poner aquí esta barra, que lo vamos a hacer en especie de tubo metálico. Yo no estuve viendo la visión junto con Lehi, pero bueno, vamos a tratar de imaginarlo de esta manera. Esta es la barra de hierro. Y aquí la pongo. Cuando dice hierro, refiere a que es una barra sólida, la cual, si uno se sujeta de la barra, está en un lugar firme. Es decir, puede perder cuidado la persona de resbalarse o que la barra se rompa. Por eso es que es muy importante el término hierro para darle a entender a la gente, a los lectores, que era una barra confiable, ¿ok? Que estaba conectada al árbol. Después aparece un vapor de tinieblas. Este vapor, amigos y amigas, lo vamos a hacer en esta especie. Este vapor era a veces denso. Lo vamos a hacer así, aquí así. Y aquí está. Lo estoy haciendo un poquito así como medio difuminado para que usted entienda que esto podía distraer a las personas que ustedes saben que aparecen aquí en el relato y en este cuadro. Hay un edificio grande y espacioso. Así que vamos a dibujarlo aquí, este edificio grande, con una entrada, dice tanto Nefi como Lehi, que aquí se englomeraban todas las riquezas del mundo. La gente vestía bien, la gente se burlaba y la pasaba súper. Está bien, así que hagamos este edificio. Yo he visto que en diferentes cuadros se dibuja este edificio pues con diferentes rasgos estructurales que en realidad pasan a un segundo término porque vamos a tratar de ver lo más importante, que es la aplicación espiritual. El día de hoy, este va a ser nuestro edificio grande y espacioso y dibujemos aquí a personas que están. Miren, ahora sí nos tocó dibujar personajes de palito, bolita y palito, ¿no? Como decimos de acá. Estos son los personajes que ustedes pueden corroborar allí en sus escrituras que se burlaban o que pasaban de la barra de hierro y cruzaban el vapor de tinieblas, caían y luego era más fácil ir a disfrutar de la buena fiesta, de estar relajados y no tener normas morales y demás. Dice aquí, también podrías buscar los siguientes versículos para aprender sobre 4 grupos de personas que Lehi vio en su sueño. Vamos, hermanos, 1 Nefi 8, del 21 al 23. Dice así: y vimos innumerables concursos de gentes,
muchas de las cuales estaban apremiando a fin de llegar al sendero que conducía al árbol, al lado del cual me hallaba yo. Y aconteció que se adelantaron y emprendieron la marcha por el sendero que conducía al árbol. Esto lo vemos en el 22 y el 23 dice: y ocurrió que surgió un vapor de tinieblas, sí, un sumamente extenso vapor de tinieblas, tanto así que los que habían entrado en el sendero se apartaron del camino de manera que se desviaron y se perdieron. O sea, en primera instancia Leí ve personas, hermanos, que venían con todo el entusiasmo, pero al ver el río y al ver las tinieblas dudaron. Así somos nosotros a veces en nuestras vidas, definitivamente. El segundo grupo, en el 24 al 28 de ese capítulo 8, dice: y sucedió que había otros que se adelantaban y llegaron y se asieron al extremo de la barra de hierro, y avanzaron a través del vapor de tinieblas, asidos a la barra de hierro, hasta que llegaron y participaron del fruto del árbol. Y después de haber comido del fruto del árbol, miraron en derredor de ellos, como si se hallasen avergonzados. Y yo también dirigí la mirada alrededor y vi al otro lado del río un edificio grande y espacioso, que parecía erguirse en el aire y gran altura de la tierra, y estaba lleno de personas, tanto ancianos como jóvenes, hombres así como mujeres, y la ropa que vestían era excesivamente fina. Y se hallaban en actitud de estar burlándose y señalando con el dedo a los que habían llegado hasta el fruto y estaban comiendo de él. ¿Qué quiere decir esto? Que el primer grupo, hermanos, que Leí ve en esta situación son personas que se estaban apresurando al árbol y que por el vapor de tinieblas y el río se perdieron. El segundo grupo son de personas que ya habían probado del fruto y que desgraciadamente, hermanos, voltearon y se dieron cuenta que la gente de allá se estaba burlando. ¿Qué pasó con ellos? Dice: y después que hubieron probado del fruto, se avergonzaron a causa de los que se mofaban de ellos, y cayeron en senderos prohibidos y se perdieron. Pero para ser breve en lo que escribo, he aquí, él vio otras multitudes que avanzaban y llegaron y se agarraron del extremo de la barra, y siguieron hacia adelante, asidos constantemente a la barra de hierro, hasta que llegaron y se postraron y comieron del fruto del árbol. El fruto del árbol, hermanos, es el Evangelio de Jesucristo. Por supuesto, puede tener 100 aplicaciones. Incluso puede tener una aplicación personal para usted. Pero si entendemos que probar de las mieles del Evangelio es el fruto del árbol, Leí vio personas que llegaron al Evangelio y por la presión de familia, del mundo, de la sociedad, de los trabajos y demás, se perdieron. Afortunadamente, hermanos, si alguno se ha perdido después de haber venido y entrado a las aguas bautismales, que sepa esa persona que puede regresar. Sí puede regresar. Es más, Leí enseguida ve personas que llegaron y se quedaron y que estuvieron ahí. Que no fue fácil llegar hasta el árbol, pero que trataron de quedarse ahí junto con su familia. Después, hermanos, brinquemos a el 30 y ese es el otro grupo de personas. Dice, pero para ser breve, vi otros que realmente llegaron, lo acabamos de ver, y del 31 al 33, el último grupo de personas. Y vio también otras multitudes que se dirigían a tiendas hacia el grande y espacioso edificio. Y aconteció que muchos se ahogaron en las profundidades de la fuente, y muchos otros desaparecieron de su vista, desviándose por senderos extraños. Y grande era la multitud que entraba en aquel singular edificio, y después de entrar en él, nos señalaban con dedo de escarnio, a mí y también a los que participaban del fruto, pero no les hicimos caso. Esa es la verdadera prueba de nuestra vida, decía el Elder Packer, recién que nosotros lo estudiamos aquí en nuestro manual. Así va a pasar en la vida. Así va a haber gente que se burle de nuestra vestimenta o de nuestra creencia en un Dios y en profetas vivientes. Habrá personas que cada que nos alistemos los días domingos se burlarán de nosotros y nos dirán cosas para desanimarnos. Pero tenemos la gran oportunidad de ser como aquellos que Leí vio que llegaron al árbol y se quedaron. Seguramente usted quiere
y a veces no puede, pero sí lo puede lograr mediante la ayuda del Señor. Esa es una promesa que Él nos ha hecho a todos nosotros. ¿Qué diferencias observas entre estos grupos? Dice allí. ¿Por qué algunas personas se marcharon después de llegar hasta el árbol y probar del fruto? ¿Qué aprendes de esto? Todo esto usted o ustedes pueden reflexionarlo allí en su casa. Puede tener múltiples aplicaciones para cada uno de nosotros. Dios me revelará la verdad mediante el poder del Espíritu. ¿De qué manera respondes cuando se te pide vivir un principio del Evangelio que no comprendes? Tratamos en la iglesia, por medio de los maestros y de los líderes, de ser muy claros cuando nosotros enseñamos los principios del Evangelio de Jesucristo, como la fe, el arrepentimiento, el bautismo, la confirmación y el perseverar hasta el fin. Sin embargo, hermanos, hay mucha gente entrando recién a la iglesia que no entiende muchas cosas. O algunos otros que llevan décadas en la iglesia y siguen sin resolver algunas de sus preguntas. ¿Cuál es nuestra actitud? Tenemos dos opciones. O lo dejamos y nos vamos, o nos permanecemos con nuestra fe y le preguntamos al Señor para que nos aclare esas dudas. De eso se trató el árbol de la vida y todo el sueño del árbol de la vida. Personas que dudaron y se fueron. Personas que incluso no entendían muchas cosas y aún así permanecieron asidos a la barra de hierro y probaron del fruto. Dice el manual. Vamos a ver algunas cosas de cómo reaccionaron Nefi y Sam en el capítulo 10 de 1 Nefi, del 17 al 19. Y aconteció que después que yo, Nefi, hube oído todas las palabras de mi padre concernientes a las cosas que había visto en su visión, y también a las cosas que habló por el poder del Espíritu Santo, poder que recibió por la fe que tenía en el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios era el Mesías que habría de venir, yo, Nefi, sentí deseos de que también yo viera, oyera y supiera de estas cosas. Por el poder del Espíritu Santo, que es el don de Dios para todos aquellos que lo buscan diligentemente, tanto en tiempos pasados como en el tiempo en que se manifieste Él mismo a los hijos de los hombres. Porque Él es siempre el mismo ayer, hoy y para siempre, y la vía ha sido preparada para todos los hombres desde la fundación del mundo, si es que se arrepienten y vienen a Él. Porque el que con diligencia busca, hallará. Y los misterios de Dios le serán descubiertos por el poder del Espíritu Santo. Lo mismo en estos días como en tiempos pasados, y lo mismo en tiempos pasados como en los venideros. Por tanto, la vía del Señor es un giro eterno. Dice aquí, hermanos, que podemos nosotros ver la actitud de un hijo que creyó en su padre y que deseó ver lo que su padre había visto. Por el contrario, en su libre albedrío, Labán y Lemuel no fueron tan prontos en hacer caso y dudaron. Y vivieron eternamente en disputas con sus hermanos y con su padre y su madre. Es verdad que hubo momentos en donde pidieron perdón, los vimos hoy, y que seguramente se reconciliaron con el Señor. El Señor permite que sus hijos tomen sus propias decisiones y después vivan sus consecuencias. Dice más adelante, ¿qué podrías hacer para hallar respuestas por ti mismo? Y aquí viene la última parte de nuestra clase, hermanos. ¿Qué pasa cuando vienen las preguntas del alma? ¿Dudas? Muchas personas tienen dudas. Pero aquel que viene al Evangelio y distingue entre una duda y una pregunta del alma, decía yo en Chile hace pocos meses, en una reunión que tuvimos con muchos santos de los últimos días, que aquellos que dudan en un comportamiento casi generalizado abandonan sus principios y deciden irse por completo de aquello que en algún momento les hizo feliz. Las personas que se preguntan y se cuestionan generalmente continúan sus normas morales, en este caso en el Evangelio de Jesucristo, y esperan pacientemente sus respuestas. Ejemplos, muchísimos. Lehi y Nefi. Ni Lehi ni Nefi sabían a dónde iban a llegar y así construyeron un barco. Ni Lehi ni Nefi sabían cómo iban a obtener las planchas y aún así fueron y regresaron a Jerusalén, que de por sí les había costado mucho trabajo dejar.
No sabían cómo iban a saber los alimentos en el desierto y aún el Señor los bendijo. ¿Pueden ver las diferencias entre las personas que dudan o los que solamente tienen preguntas y continúan? Fue un principio que yo he ido aprendiendo con el tiempo. Cuando vengan los cuestionamientos del por qué, de no entiendo esto o no entiendo aquello, ustedes saben la respuesta de lo que hay que hacer. Y eso se llama la oración. Dibujemos aquí unas manos. Yo no soy un experto en hacer manos, hermanos, pero dibujémoslas aquí, unas palmas de unas manos. Esta pintura la hemos visto muchas veces en muchos lugares, dentro y fuera de la iglesia. Pero ¿saben qué? Tienen razón. Y le voy a poner oración. No importa cuántas veces le hayan enseñado en la primaria esto, o en los jóvenes, o en la escuela dominical, o en el sacerdocio, o en la sociedad de socorro. La oración sigue siendo aquel método tan antiguo que fue enseñado a Adán para poderse comunicar con el Señor. Si usted tiene adversidades, preguntas, incluso dudas, vaya y ore al Señor, quien no engaña a nadie. Si usted decide ir a internet, podrá encontrar buena información y otra no tanto. Si usted decide ir con algún líder de la iglesia, siempre esperaremos que ese líder dé una buena respuesta. Si usted va con sus padres, seguramente sus padres hablarán desde el amor. Y si no lo han hecho así o no lo hemos hecho así, esta es una gran oportunidad para hacerlo. Pero si después de hablar con un líder, o ido a una buena fuente en internet, o a un buen libro, o hablar con algún amigo del alma, aún hay lugar para la oración. Y eso es algo que nosotros podemos implementar independientemente de que usted lo haya hecho previamente. Este es un momento para volver a arrodillarse y decirle, Señor, aquí estoy otra vez. Así es como Nefi y Lehi se comunicaban con el Señor, definitivamente. Dice para finalizar, tal como Nefi descubrió por sí mismo que las palabras de su padre eran verdaderas, nosotros podemos hacer lo mismo cuando escuchamos las palabras de los profetas y apóstoles modernos. Pregunta el manual. ¿Qué nos enseñaron los profetas y apóstoles en la última conferencia general? ¿De qué modo has obtenido un testimonio personal de lo que enseñaron? La invitación es que pongamos a un lado el ejemplo de Lamán y Lemuel, que incluso nos ayuda para ver las consecuencias de aquellos que deciden llamarle loco a su padre o intentar asesinar a su hermano, y entonces sustituirlo por el ejemplo que nos ha dado Nefi y Sam y sus demás hermanos o hermanas. ¿De qué manera nosotros, hermanos, podemos ser como Nefi y como Sam al escuchar las palabras de nuestros profetas y apóstoles? ¿Cuál es nuestra actitud cuando estamos en la conferencia general? Para los que hemos estado en vivo en el centro de conferencias o para los que lo hemos visto desde lejos en internet o en televisión. Habemos muchos tipos de personas al ver la conferencia general. Algunos nos estamos durmiendo, algunos estamos un tanto distraídos y hay otras personas que están tratando de encontrar respuestas al alma. No importa qué clase de miembro haya sido usted frente a la conferencia general, ya sea en vivo o a través de la tecnología. Lo más importante es aplicar algún principio de nuestro profeta o de algún apóstol o de alguna de las hermosas hermanas que ayudan en las organizaciones auxiliares. Si aplicamos un principio, en igual de querer aplicar todo el bombardeo espiritual o el banquete espiritual que cada conferencia es, nos acercaremos un poco más al Señor. Y si usted lo ha hecho por muchos años, bien puede empezar a aplicar múltiples principios para usted primeramente y luego para los suyos, o para su barrio, o para su lugar de origen, o su trabajo, o su escuela. Ved, sígueme, hermanos, es una maravilla. Es la respuesta a las oraciones de los santos
en estos tiempos. Si usted cree que los tiempos son difíciles, ven, sígueme es el antídoto. Algo tan sencillo se puede convertir en algo tan grande. Piense, al terminar esta clase, en ese familiar o en sí mismo y aplique o apliquemos lo que el día de hoy nos ha transportado Nefi y Ley en su sueño. No solamente es una crónica al principio del libro de Mormón, es el manual de la vida, dijo el presidente Boyd K. Packer. ¿Tiene razón? Claro que sí. Aquí, hermanos, está la respuesta para poder aclarar las preguntas del alma en nuestros líderes y en nuestro Dios. Por supuesto, hay gente que ayuda a Dios y a nuestros líderes. Esos son nuestros padres. Estos son nuestros líderes locales. Imperfectos, por supuesto, igual que yo. Pero de que los aman, los aman. No hay nadie en este mundo que lo ame más que sus padres. Reconcíliese con ellos si es que se ha distanciado. Y si ya se le fueron, pídale al Señor que los cuide allá, en el otro lado del velo. Esta ha sido la clase con Benji Monroy acerca de 1 Nefi, del 6 al 10. Hermanos, tengo un testimonio de esto. La vida a veces es complicada. Esta es nuestra esperanza. Soy una herramienta en las manos del Señor. Si usted ha sentido algo en esta clase, es gracias a Él y no gracias a mí. Soy un intercomunicador que, al igual que muchas hermanas y hermanos, tratamos de enseñar lo mejor posible este tema. Deseo de todo corazón que puedan apreciar este esfuerzo de esta clase y que nos acompañen el próximo domingo, por supuesto, a la misma hora aquí en Central de las Escrituras. Yo soy Benji Monroy y comparto esta clase en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén.